Continuamos en esta tertulia de jueves 23 de enero de 2025. Estamos con Cecilia Aguiluz, Fernanda Asfeir, Julieta Sierra y Teresa Herrera. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. Leonel Brioso, designado como próximo subsecretario de Salud Pública, recibió varios cuestionamientos cuando sostuvo en una nota de prensa que la ley que en el año 2012 despenalizó el aborto bajo ciertas condiciones trajo felicidad pública. Este martes, en entrevista con el diario El País, Brioso afirmó que la ley que ha demostrado que ha sido un avance en términos de derechos y yo diría, dijo él, de felicidad pública, porque las nuevas generaciones ya no tienen presente la angustia y el terror que causaba un embarazo no deseado hace 15 años atrás, que podía llevar incluso a la muerte de la mujer. Y agregó que esa ley implica un cambio cualitativo en términos de derechos y de equidad, y esto es indiscutible, apuntó Brioso. Las declaraciones del futuro subsecretario de Salud provocaron varios cuestionamientos. El diputado blanco Rodrigo Goñi, quien ya ha sido crítico con la ley, escribió en redes sociales que Brioso hizo una manifestación inaceptable de desprecio por la vida humana en gestación y agregó que ello es una prueba más de la apuesta del próximo gobierno a la cultura de la muerte y del descarte de las vidas más vulnerables. Por su parte, el senador Guido Manini Ríos afirmó que es difícil entender que matar a un inocente puede traer felicidad. Realmente son declaraciones infelices, dijo. El aborto es una demostración de una situación desgraciada en la que una madre quita la vida a la criatura que hay en su vientre, que no es cuerpo sino otra vida, escribió el ex candidato a presidente por Cabildo Abierto. Bueno, ayer en entrevista con Canal 10, Brioso defendió su visión sobre la ley y lo que estaba planteando. Yo hoy cuando con mis estudiantes hablamos de este tema, veo en sus miradas con horror cuando yo les relato lo que pasaba en la época que yo hice la residencia y que las mujeres iban encadenadas al bloque quirúrgico a ser operadas por sepsis por haberse hecho abortos en clínicas clandestinas. Eso para mí era infelicidad. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se ha instalado y cómo vieron los comentarios de Brioso y las repercusiones? A ver, ¿quién quiere arrancar? Arranco. Dale, Julieta. Brioso es una figura que respeto muchísimo, muchísimo. Me parece que él fue puntal en toda la lucha para la despenalización del aborto. Uno más, o sea, hubieron movimientos sociales, voluntad política, un montón de factores que no vienen al caso, pero creo que Brioso ahí cumplió un papel fundamental, sobre todo como médico, desde la academia, con una pedagogía tremenda. Creo que ha sido muy importante en ese sentido y confío de verdad en su interés en que la salud pública en su más genuino y más amplio concepto llegue a todos los ciudadanos de la mejor calidad posible, así que su designación como 2 de salud pública me parece algo sumamente a destacar. Eso por un lado. Después, también quiero remarcar que, por supuesto, en realidad para quien no me conoce, estoy totalmente a favor de la despenalización del aborto y de la importancia de que se dé en un marco de salud de calidad, como recién decía, en cuanto a salud sexual y reproductiva. Obviamente que no es el fin deseado llegar a ese momento, sino que tienen que haber toda una serie de pasos previos, que él lo dice en la entrevista, de hecho. Dice, hay algo que Uruguay, de los países que tienen despenalizado, que son la mayoría en el mundo hoy en día, es el que tiene la tasa más baja y lo atribuye en parte a que hay prevención previa, que hay una educación sexual integral que tiene que mejorar sin dudas, pero que hay un conocimiento que él dice que la debe. Cantidad de abortos bajaron a partir de la ley, ¿no? Sí, la tasa es menor y porque creo que fue acompañado y que falta generar mucha conciencia sobre el tema y es algo que todo el tiempo, sobre todo frente a las nuevas generaciones, hay que estar remarcando y viendo las formas en que se llega a las infancias, en que se llegan a las adolescencias, la información sin tanto tabú muchas veces de lo que sucede para reconocer abusos, por un montón de cuestiones. Ahí hay un tema
Sí. Simplemente que respecto a la tasa o a las cifras, claro, no tenemos con qué comparar, ¿no? No tenemos de qué forma hacerlo para decir efectivamente si hay una baja de tanto. Porque antes no había control. Porque no había, al ser una práctica que no estaba en lo que menciona permitido, y se hacía de forma clandestina y por tanto no hay cifras oficiales, ¿no? Lo que menciona es comparando con otros países directamente. Pero por supuesto que no hay un registro previo cuando se hacían en la clandestinidad. Yo discrepo un poquito con Leonel respecto al término usado. Por eso quería hacer como este preámbulo para dejar claro que estoy de acuerdo con muchísimas cosas que se ven desarrollando, con él, sin dudas como político y como profesional. También con la ley. Discrepo un poco con el término de felicidad pública o de pública felicidad por varias razones que incluso no tienen mucho que ver una con la otra. Primero que cuando leí la primera entrevista pensé que era un término más al pasar y después cuando le vuelven a preguntar es que toma un poco más de énfasis, porque en realidad la entrevista es mucho más larga y toca otros temas. Después me parece que yo relaciono lo público a algo que abarca a la sociedad toda, a toda en general, o lo pienso con esa cabeza, y creo que si bien es muy bueno que Uruguay tenga el aborto despenalizado, al hablar de lo público creo que contempla o abarca a un montón de gente que no necesariamente está de acuerdo, que tiene otras creencias. Entonces creo que se podría haber usado otro término que no sea felicidad pública, cuando hay en muchos casos mucha sensibilidad. Por más que seamos un Estado laico, hay sensibilidades respecto a ese tema que hay que contemplar también, que respeto por supuesto totalmente, y que considero que son necesarias que estén las diferentes sensibilidades. Y después también porque la ley debe mejorarse. Creo que no tiene un alcance tan nacional como debería tener, en términos de que en el interior muchas veces es más difícil acceder a una interrupción voluntaria sin tener que moverte de tu ciudad, sin tener que hacer todo un movimiento mucho más burocrático, dar con alguien que quiere realizarla. Entonces creo que a la mejora de la ley, al hablar de pública felicidad, también tendríamos que ver cómo se puede universalizar, por así decirlo, para que quien desee realmente hacerlo pueda hacerlo sin mayores objeciones. Entonces ahí por eso discrepo un poco con el término usado por dos cuestiones que no tienen nada que ver. Por un lado, por las diferentes sensibilidades, y por otro, porque me gustaría que realmente cada mujer que necesite hacerlo, que quiera hacerlo, que deba hacerlo, pueda hacerlo sin importar en el punto del país donde esté. Las demás, a ver, Teresa, Cecilia. Bueno, si quieren sigo yo. Dale. Bueno, primero aclarar que antes había estimaciones, igual habían estudios hechos que se hacen por mediciones indirectas. Por ejemplo, durante muchos años preguntamos si usted conoce a alguien que se haya hecho un aborto, o sea, para no preguntarle directamente a la persona, y bueno, y ahí las cifras eran impresionantes, ¿no? Primero porque recordar que, contrariamente a lo que se dice, el sistema que se utilizaba antiguamente para controlar la natalidad era el aborto. Las mujeres mayores que yo, de hace muchos años, te hablaban de que iban a la partera, ¿ah? Entonces, porque no había otra forma de controlar, porque si no tenían un montón de hijos. Entonces, lo que pasa es que siempre como que tapadito, ¿no? Siempre como que mirando para otro lado, siempre como que nadie lo decía, pero eso era la forma de control de la natalidad. El único tema que, como todo, siempre tenemos que tener un tema de transversalidad. Las que podían pagar a la partera o podían pagar al médico abortista, no había ningún problema. Las otras se morían de aborto mal hecho. Las que se ponían cualquier cosa, bueno. Entonces, esa es la primera constatación. El aborto siempre hubo, siempre existió, y lo que sí pasaba era que quienes podían pagar un aborto en buenas condiciones no se morían, y quienes no podían pagar un aborto en buenas condiciones, si no se morían, quedaban con secuelas terribles. Entonces me parece que eso es lo primero que tiene que estar clarito que es así. Segundo, me parece que
La otra cosa que también tenemos que tener claro es que hoy en día, además, el realizarse una interrupción voluntaria del embarazo implica, digo, una medicalización, ni siquiera implica una intervención como era antes, ¿eh? Desde que existen medicamentos para producirlo, digo, en realidad lo que necesitan las mujeres es una receta. Y también quiero decir claramente que comparto toda la buena concepción y la buena imagen y, bueno, y el respeto que tengo por el doctor Brioso, ni que hablar. Pero también creo que el término ese, comparto con Julieta, que capaz que no fue feliz el término felicidad. Porque creo que en realidad todas tenemos claro que el aborto es el último recurso, no es el primero. Es decir, el aborto, nadie va alegremente a hacerse un aborto. Claro. Las mujeres que han transitado por esa situación, es el último recurso. Entonces, eso implica la necesidad también de pensar cómo incentivar y cómo lograr una mejor educación sexual para que no se tenga que llegar a la situación de aborto. Los chips hoy en día son una cosa importante que ha logrado reducir muchísimo lo que es el embarazo adolescente. Generalmente, además, el problema es que, por suerte, hemos reducido ese embarazo adolescente porque en su inmensa mayoría es producto de abusos. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo como para resumirlo, como para plantearlo, incluso desde el punto de vista de las creencias de cada persona. Yo respeto a quienes no están a favor del aborto. Yo sí estoy a favor, he militado a favor de él. Digo, me acordaba el otro día con el nombramiento de Mónica Xavier para mujeres de lo que fue cuando la primera ley que después fue vetada. El veto, claro. Me acuerdo, digo, tengo grabada la imagen de hoy Mónica y yo abrazadas diciendo, no, después de todo el esfuerzo, ahora nos pasa esto, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que tenemos que mirarlo con una cabeza. Hay muchos temas en los cuales podemos no estar de acuerdo con lo que hacen unos o lo que hacen otros, pero no tenemos ningún derecho a juzgar o mucho menos a obligar a otros o a otras a hacer lo que nosotros creemos que no debe ser. Entonces, por eso me refiero a las declaraciones de Amarilla. Y después quiero, en una segunda intervención, hablar de cómo es el mecanismo ahora. Dale, porque el mecanismo ahora deja mucho que desear. Vamos, después hacemos esa segunda intervención para ver por dónde entienden que habría que ajustar y si consideran que hay que ajustarla, ¿no? Que hay que hacerle cambios a la normativa actual. Fernanda, Cecilia, a ver quién. Dale, Fernanda. ¿Voy? Dale. No, yo comparto. Creo que han sintetizado muy bien esto de la inoportunidad o no sé cómo calificarlo, los dichos que claramente no comparto. Por las apreciaciones que han hecho Julieta y Teresa, y Tere mencionaba algo que desde que yo lo escuché para mí es clave, que es cómo, y Julieta había empezado un poco con eso hoy también, cómo le transmitimos a las nuevas generaciones, porque Julieta y yo, por ejemplo, digo que somos gente de la misma generación, quizá que si bien no somos contemporáneas en la militancia por la despenalización del aborto, sí estábamos, o por lo menos tenemos noción, conciencia y recuerdo de cómo se dio la discusión y en qué términos estaba el país antes de que esto sucediera. Pero cuando uno maneja un discurso público y le pone la connotación de felicidad pública, que comparto que quienes hemos acompañado o tenemos o nos interesa el tema, no sé, porque quizá no es necesario acompañar o tener conciencia de alguna cercanía para saber lo doloroso que es atravesar un proceso de aborto, y que comparto con Teresa esto que es obviamente es la última opción, y cuando uno maneja en un discurso los términos, que para mí son importantes los términos cuando hablamos. Si hablamos de felicidad, hablamos de motivos de celebración o de cosas que nos ponen contentos, cuando en realidad yo creo que no tiene nada que ver con eso, y quienes, no hablo por todas las personas que estamos de acuerdo con la despenalización del aborto, pero
yo no creo que haya nada que festejar cuando se produce un aborto, siendo sí una persona él lo que contrapone, digamos, con la mayor libertad y opciones que tiene la mujer, ¿no? Pero por eso, palabra más válida. Ahí está, pero Que no digo es lo por que- cómo que no es lo que se lo transmite. plantea, lo contrapone a... Pero es que por eso yo soy tan cuidadosa en el uso de los términos y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, porque para mí cuando hablamos de despenalización del aborto, obviamente que es clave la educación sexual y la construcción de conciencia de lo que estamos hablando, porque quizá pensando en eso, en las nuevas generaciones que ya crecen con esto como un derecho adquirido, que para mí está muy bien que sea un derecho adquirido, es recontra importante hacer hincapié en lo que implica en la educación sexual. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? Porque, reitero, o sea, para mí siempre va a ser la ultimísima opción. Entonces, me parece que eso, quizás sin haberlo querido, porque, Romina, tú decís esto de cuando contrapone o desarrolla explicación, pero igual sostiene que el término es ese. Sí, Y yo sí. sostengo que el término, al hablar de aborto, nunca va a ser felicidad, más allá de que obviamente lo comparto Traigo la y lo frase reivindico. exacta que dice Pero no es felicidad. que la ley ha demostrado que ha sido un avance en términos de derechos y yo diría, dice él, de felicidad pública, porque las nuevas generaciones ya no tienen presente la angustia y el terror que causaba un embarazo no deseado hace 15 años atrás, que podía llevar incluso a la muerte de la mujer. Cecilia, ¿vamos contigo? Bien, yo creo que la frase y el sentido de la persona cuando la usa, en este caso el doctor Bioso, es totalmente desacertada. No creo ni que haya una felicidad pública en el tema de un aborto, ni mucho menos, o por lo menos en la mayoría de los casos, una felicidad privada, incluso de la persona o de la familia de la persona que tiene que toma esa decisión. Por lo tanto, a mí me preocupa que quien tenga que delinear las políticas públicas en este sentido tenga esa manera de pensar, más allá de lo profesional. Es como todas las cosas, cuando uno va a un profesional puede ser excelente profesional, pero después uno no comulga en absolutamente nada de lo que piensa, pero bueno, técnicamente puede ser muy bueno. Entonces yo creo que acá hay una preocupación de fondo que tampoco es nueva, porque claramente el Frente Amplio ha impulsado como colectividad política el tema del aborto y si bien hay dentro personas que no están de acuerdo y colectividades que no están de acuerdo, en realidad en la mayoría sí, y Brioso ha sido fundamental en este proceso. Por lo tanto, creo que a nadie puede sorprender que piense eso. Me preocupa, sí, que delinee políticas públicas una persona que tenga el pensamiento de que el aborto al final del día produce una felicidad. Porque además, cuando dice pública, implica que sobreentiende que hay una felicidad privada. Y yo creo que estamos muy lejos de eso. Pero además, cuando uno continúa con la entrevista de él, hay un tema que me preocupa, y es que él habla con total naturalidad de poder implementar el sistema francés o el sistema canadiense, Sí. que tienen que ver, uno de ellos con dejar como derecho constitucional el aborto, y el otro, que es el que más me preocupa, que es el canadiense, que el aborto pase a ser nada más que un tema sanitario. O sea, como que te fueran a operar de una apendicitis. Lo de apendicitis lo agrego yo, pero lo de operar lo dice él. O sea, como cualquier operación que vos vayas a hacerte a un centro asistencial. Y creo que eso sí requiere de un muy profundo análisis, porque en políticas públicas de temas de salud, cuando en realidad se concretaron 11.000 abortos de acuerdo al último informe justamente del IBE, realmente en un país como el nuestro, que cada vez tiene menos gurises, realmente con una crisis demográfica que se va a ver muy acentuada, es un tema no menor, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa. No solamente lo que se crea que puede hablarse del término o no felicidad, que yo creo que ya todos estamos de acuerdo, sino justamente cuál es la puerta que se abre con todo el tema de las políticas públicas en relación a el aborto, y sobre todo para los que somos pro vida, cuáles son justamente los caminos que piensa llevar
este gobierno en ese sentido. A ver, ya que estamos, Julieta, te pregunto, ¿es una prioridad? ¿Lo definirías como una prioridad del gobierno del Frente Amplio instrumentar cambios a la ley de interrupción voluntaria del embarazo? No creo que sea una prioridad. Digo, porque ahora se ha instalado mucho, se está hablando mucho a partir de declaraciones de la futura ministra de Salud, Cristina Lustenberg, pero claro, después hay que rastrear a ver si eso fue un comentario, digamos, como más espontáneo, planteado desde su visión del tema, como algo que quisiera instalar o que va a formar parte de su agenda, o por otro lado, si no es parte de que un periodista le preguntó también sobre eso y eso hizo que ella respondiera al respecto, ¿no? Por eso digo, a ver, ¿en qué términos lo manejarías respecto a la prioridad que le va a dar el Frente? A eso iba, porque hace unas semanas, la primera entrevista que tuvo Cristina Lustenberg como ministra electa, o sea, ya era público que iba a ser ministra electa, hace una entrevista larguísima donde dice al pasar que una de las cosas que habría que rever son los plazos, por ejemplo. Que le dice al pasar dentro de un montón de cosas, ni siquiera lo marca ella misma como una prioridad. Y después el titular fue Cristina Lustenberg está a favor de los plazos, prioridad. Que creo que en esa entrevista ni ella misma lo marca, porque ella ha dejado bien claro ahora la prioridad es, bueno, cómo se abastece la mayor cantidad posible de lugares en todo el territorio nacional de medicamentos, cómo se acortan los plazos hacia las visitas médicas, o sea, los tratamientos urgentes, cómo hay más servicios de atención en algunos puntos del país donde no lo hay y la gente tiene que viajar muchísimo. Ha dejado clarísimo que esas van a ser las prioridades, es por donde se va a arrancar en primera instancia. Y creo que Brioso también lo plantea, porque en esa entrevista, en esta que estamos ahora discutiendo, cuando él habla del método francés o del método canadiense o demás, él también lo que deja claro es, una cosa es lo que él responde como académico, lo que él piensa como médico, y otra cosa es la mirada política que tiene que tener el asunto. Él hace esa diferencia textual, o sea, porque él dice que es un tema que tiene que discutirse, ¿no? Con él mujeres, dice, yo con como la sociedad académico, civil, en el Parlamento, claramente, en la bancada del Frente. Yo como académico estoy de acuerdo con esto, con que esto debe hacerse de una forma u otra, pero como político es un tema que tiene que dar una discusión, que ni siquiera lo ha discutido con el propio equipo ministerial que va a trabajar con él, que lo tiene que discutir, como decías, las diferentes bancadas, también el Frente Amplio. Me parece que son temas a conversar también, o estaría en mi caso a favor de conversar también con quienes van a hacer oposición, porque abarcan muchas sensibilidades. Entonces creo que él marca su postura como médico y se diferencia como político, es decir, entiendo que tiene que tomar otras vías, otros canales para poder procesar una discusión. Y también lo otro que me pasa, que está entrelazado, es que a veces las palabras, el término en sí puede haber sido desacertado, pero a veces en contextos donde cosas que creíamos de absoluto consenso vuelven a estar sobre la mesa, también hay que volver a remarcar postura, lamentablemente. Yo creo que nosotros a veces nos intentamos pegar por demás a los países vecinos o a Argentina, sin ir más lejos, donde un montón de cosas que se creían, el aborto no es una cuestión de consenso democrático en Argentina, está claro, porque fue muy difícil aprobarlo y es muy reciente y demás, pero respecto a otras cosas, capaz en Uruguay se está como la idea de que el aborto, la despenalización, es un tema no de consenso, pero sí que más o menos ya está saldado o ya está aprobado, por más que no se esté de acuerdo con que, bueno, esto ya está. Y a veces cuando salen algunas voces cada tanto, es necesario remarcar diferentes posturas para dejar claro justamente qué es lo que pensamos y no dejar entrar cualquier discurso tan banal de un tema tan profundo. Yo lamenté mucho, de verdad, que las palabras que usara Goni sea agenda de muerte, desprecio de vida humana, que Manini diga matar inocentes. O sea, de verdad eran como términos que dije, esto en el ámbito político de los principales actores ya no debería estar. Lo puedo llevar lo puedo tolerar un poco más en otros espacios, pero no en quienes forman parte de la esfera pública con mucha visibilidad. Entonces, en ese sentido, doy un poco la derecha a poder defender de que esos términos, como han dicho dirigentes políticos, queden vetustos y queden viejos. No, estaba buscando, en base a esto que mencionaba Julieta, estaba buscando
cuál había sido el resultado electoral no lo he encontrado cuando se quiso convocar a un referéndum para derogarla. Quería dar el número exacto. Lo que sí recuerdo es que fue muy baja la cantidad de población que en ese caso se fue a votar para habilitar el referéndum. No sé, ahora cuando sigue el resto busco bien el número, porque yo sí creo que hay, no sé si es consenso, pero creo que sí hay un respaldo bastante general. Seguro. A lo que tiene que ver con la despenalización del aborto. Que esto no implica que haya gente que esté de acuerdo con la despenalización del aborto, pero no con el aborto. Esto que implica que quizás tú estés de acuerdo con que exista una despenalización, pero no estés de acuerdo con el aborto y no lo harías, o no querrías que tu pareja lo haga, o no lo practicarías. Esto tiene que ver un poco con, Teresa hoy decía, no imponerle al otro lo que yo pienso, y yo creo que es un tema de libertad en ese sentido. Habilitar la despenalización del aborto, lo que para mí implica es que quien quiera hacerlo, la mujer que quiera hacerlo, esté en todo su derecho y en igualdad de condiciones de hacerlo con total seguridad, lo que no implica que quizá, yo no sé si lo haría o no lo haría, pero mis creencias o lo que yo haría con mi cuerpo no tengo por qué imponérselo a la otra, y creo que ese es el criterio con el que yo me manejo en todos los términos de la vida, porque yo soy liberal, y eso se lo digo a mis compañeros liberales. Yo nunca le impondría al otro o a la otra lo que tiene que hacer. Sí quiero que existan las mayores garantías para que ninguna corra riesgo, y después entra en la fase personal de cada una, y en lo personalísimo de lo que piensa cada individuo sobre el tema. Y en eso sí, creo que o por lo menos ese es el criterio que creo que es general. Que no significa, por eso creo que las declaraciones chocan. Porque creo que hay mucha gente que está de acuerdo con la despenalización del aborto, quizá no con el aborto, entonces te sacude que se hable en términos de felicidad pública. Un poco por ahí, y ahora sigo buscando a ver cuál fue el número, porque yo sí creo que igual es algo que está consolidado en nuestro país. Y me quedo colgado algo que también es importante, porque la discusión llegó. No lo creo como... No creo que tengamos que pensarlo en clave de demográfica, en esto de Uruguay tiene un problema naturalmente con el nacimiento de nuevos niños, pero no creo en el aborto como una herramienta para regularlo más o regularlo menos. Creo que pasa las políticas de natalidad por otro lado totalmente distinto, y nada, no lo enfoco desde ese lugar, porque me parece que no tiene mucho sentido. O sea, estaríamos obligando a mujeres a... Acá hay un tema en los mensajes que estoy viendo, hay muchos que apuntan a, bueno, alguna particularidad por el hecho de, había entre los oyentes quien preguntaban qué raro, decía que bueno, que esta discusión y las repercusiones se den por el lado de dirigentes políticos hombres. Eleonora, con tertulia, también acá se suma a la discusión y dice: Brioso habla en esos términos porque es varón, típico. Yo en algún momento lo pensé también. Yo también, Eleonora. Acá hay varios que van sí, por ese lado de los mensajes. Puede ser. Para las mujeres yo también lo pensé con todo el respeto y sí. Yo lo pensé también con todo el respeto por Leonel, y que creo que, insisto, compañero de la red, además, su organización, y siempre hemos transitado por los mismos lugares y defendiendo las mismas cosas, pero bueno, yo creo que fue poco feliz, insisto. Sí. La idea de... Creo que lo que quiso decir es que, bueno, que hoy en día no hay terror, no hay susto, las mujeres pueden... Y a eso me quería referir. No es tan así tampoco. Ese es el otro problema. Por ejemplo, en el departamento de Cecilia, si una mujer quiere abortar, se tiene que ir a otro departamento. Porque todos los médicos de Salto tienen objeción de conciencia. Y yo sé perfectamente, que me perdonen los médicos de Salto, y no estoy diciendo que todos ni nada por el estilo, que antes de cuando estaba prohibido, en Salto se hacían abortos.
Entonces yo creo que hay algunos que tienen objeción de conciencia y hay otros que se les terminó el negocio. Y hay que decirlo con todas las letras. ¿Tá? Entonces, me parece que esas cosas también tenemos que decirlas. ¿Tá? Era un gran negocio el aborto. Y a muchos se les terminó, y como se les terminó, se enojaron y dijeron, bueno, entonces que se arreglen. Entonces no me parece justo también que una mujer salteña, cuando tenga que abortar, tenga que trasladarse, o tenga... Digo, es ridículo eso. Eso es una política pública, es una ley. Digo, tiene, y mucho más ahora que, insisto, no hay una intervención, digo, es una medicación lo que se toma. Claro, hay que controlarlo, pero lo que yo me quiero referir es que el procedimiento, sí, yo creo que hay que revisarlo. Es tremendamente paternalista, fue lo que se pudo conseguir en ese momento cuando se hizo la ley. Pero que una mujer cuando decide abortar tenga que pasar por una junta y que le pregunten si está segura que quiere abortar, y que, ¿no? Uh-huh. O lo que es aún peor, que abran una puerta y digan, y miren que no estoy exagerando, la que está para el aborto, claro, delante de toda la gente. Digo, la violencia del sistema de salud con este tema vive y lucha. Uh-huh. Vive y lucha. Y si estamos todas contentes en que no es una situación linda, ni divertida, ni agradable, todo eso contribuye a hacerla mucho peor. Y eso sí yo creo que hay que modificarlo. Yo creo que hay que modificar. Si la mujer decide abortar, aborta. Y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. No tiene por qué estar alguien preguntándole si está segura, si lo que quiere hacer o dejar de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y prolongar un periodo, una situación que, y bueno, y ni hablar cuando hay malas prácticas, ¿no? Como esto que estoy diciendo yo ahora, que no es raro. Insisto, el sistema de salud tiene una violencia institucional importante con respecto a las mujeres. Podríamos hablar horas de lo que es la violencia obstétrica, por ejemplo. Tengo ahí un apunte, Tere, desde la audiencia. Dicen que en Salto ya cambió esa situación, que eso sí fue el arranque, pero que ahora ya cambió, entre otras cosas por ginecólogos más jóvenes que vienen con otra visión sobre el tema. Me alegro mucho. Sí, pero te iba a decir eso mismo. Estaba esperando una interrupción para decirte que eso fue al principio. Bueno, me alegro mucho. Al principio de la aplicación de la entrada en vigencia de la ley. Me alegro mucho porque en realidad es muy injusto para las mujeres de Salto, ¿no? No puedes, era lo que yo hablaba de la transversalización, ¿no? Es decir, es que lo que pasa es que en el sistema de salud eso pasa con este tema y pasa con muchas cosas. O sea, el interior es otro mundo para el sistema de salud. O sea, olvídate que eso de que abran una puerta y griten por cualquier cosa, pasa en muchísimos aspectos. No. Pero mirá que no pasa solo en el interior, Mirá que no pasa solo. Bueno, y yo de Montevideo no lo puedo decir de la zona metropolitana, pero sí sé lo que pasa en el interior, por lo menos en mi zona, y en el interior profundo ni te digo, donde recién en algunos lugares hace poco tiempo llegaron las ambulancias, así que imagínate. Claro, sin duda. Uh-huh. Y quiero decir una última cosa y ya las dejo a las compañeras, pero todo esto que se está hablando, además hay un tema que tiene que ver con lo que es el backlash. En este momento hay una dura andanada con respecto a todos los derechos. Bueno, miren el señor Trump, ¿no? Allá en Estados Unidos. Él ha sido uno de los grandes abanderados contra el tema del aborto, ¿no? Qué rostro. Y todas las temáticas que tienen que ver con, desde la diversidad sexual, es decir, la negación de que hay denuncias falsas en violencia, es decir, una serie de cosas que tienen que ver con la negación de derechos ancestralmente negados y que otra vez quieren volver a negar. Cecilia, ¿te quedó algo a vos del tema? ¿No? Teresa Herrera, Cecilia Aguiluz, Julieta Sierra, Fernanda Sfeir. Gracias. Me quedé por no tener papeles. Tengo tanto papel hoy. Confiamos tanto papel. Gracias a las 4. Un placer. Hay varios oyentes que marcan el tono de la mesa y lo que les gustó de la integración. Qué bueno. Así que habrá que repetir. En cualquier momento me congratulo de una mesa totalmente mujeril. Yo también. Qué bueno que estabas escuchando, Teresa, justo y te sumaste.
Es un Eso, tema Teresa siendo difícil. convocada. Enterado que tenía que estar, ¿viste? Sí, sí, fue impulsada, no, por suerte no Te fue la aclaman. fuerza, ¿no? Pero claro, sí, era un clamor popular entonces el que estuviera. Tere, un abrazo también y gracias. Gracias, Cecilia, a la distancia. Abrazo a todos. A ustedes también, Julieta, Fernanda, gracias. Bueno, Nos gracias a reencontramos. ustedes. Nos vemos.